El procesamiento de la señal de video en los televisores de la nueva generación ha cambiado drásticamente dadas las mayores exigencias de calidad en la imagen. El uso de pantallas mucho más amplias, más brillantes y que muestran más detalles de esta hacen necesario aumentar mucho más la calidad en el video, aumentando su definición, así como reduciendo al máximo la relación señal-ruido para que no aparezcan alteraciones indeseadas de la imagen. Es por esto que se ha escogido de entre varios protocolos de transmisión de señal el protocolo llamado LVDS. LVDS significa señal diferencial de bajo voltaje y consiste en una señal formateada de tipo análogo, aproximadamente de 350 milivoltios pico a pico y a una frecuencia de unos 100 MHz, es decir, apta para la transmisión a alta velocidad y que es requerida dada la gran cantidad de información que es necesario procesar. Su propósito es poder transmitir a la placa TCON la señal de video compuesta por los colores básicos rojo, verde y azul, incluyendo también una señal de reloj y los sincronismos vertical y horizontal, para que la imagen pueda ser reconstruida digitalmente en el módulo TFT. Esto se hace de esta manera para no tener que enviar directamente la señal digitalizada y en forma paralela al panel, lo cual tendría muchas complicaciones, no solo para el procesamiento de esta, sino también para la implementación de las placas. Entonces, con el propósito de cumplir con los altos requerimientos de calidad, el atributo principal de la señal LVDS es que desde la placa main se envía la misma señal por dos vías diferentes, pero con fase inversa, es decir, que por una línea la señal se envía en fase positiva y por la otra se envía en fase negativa, tal como se hace con la señal de audio en los micrófonos de estudio tipo Phantom. Esto con el propósito de reducir al máximo la relación señal-ruido. Esta doble señal es comparada en el receptor, es decir, en la TCON, donde se le asigna a la salida de un amplificador operacional un valor lógico de 1 a la fase que presente mayor tensión. De esta manera se realiza el primer paso en la conversión análogo-digital, donde la señal análoga del video sufre una transformación a señal de tipo PWM o modulación de ancho de pulso necesaria para el funcionamiento del panel. La señal LVDS se envía desde la tarjeta main, generalmente en 5 pares referenciados cada uno como TX o de transmisión. Esto es así, pues ahora se ha descompuesto la señal de video que anteriormente ingresaba por una sola vía en los antiguos televisores CRT al integrado de jungla, donde se descomponía en los 3 colores básicos y aparte se obtenían los sincronismos vertical y horizontal. Ahora, en la placa main, la señal de video es descompuesta en 5 grupos así: 3 pares para la transmisión de la señal de los colores básicos RGB, un par para la señal de sincronismos vertical y horizontal y luminancia y otro para la señal de reloj. La asignación de los componentes de video se realiza generalmente de la siguiente manera. El primer par, referenciado como TX0, para la transmisión del componente de rojo, TX1 para la transmisión del componente de verde, TX2 para la transmisión de los sincronismos vertical, horizontal y habilitación de data, TX3 para la transmisión de señal de reloj y por último TX4 para la transmisión del componente de azul y luminancia. Pueden existir diferencias en estas asignaciones, como por ejemplo la inclusión o no de una sumatoria de los componentes rojo, verde y azul con la portadora de azul para el manejo también de la luminancia, o con el mismo propósito la inclusión del componente de azul en el par TX2. Igualmente, podemos encontrar más de 5 pares en la placa main de modelos de televisores más recientes y de mayor definición de video, lo que significa también una asignación diferente para cada uno de los pares.
Dada la complejidad de los procesos del video y las diferencias en el manejo de las portadoras de señal de video en los diferentes modelos de televisores, la injerencia del técnico, pues, en toda esta variedad de protocolos, se limita entonces a verificar la presencia de la señal con sus niveles mínimos estándar. Es decir, que de acuerdo al método de verificación, ya sea con el multímetro o con el osciloscopio, chequear que esta señal esté presente y que se encuentre dentro de los niveles promedio, tal como lo vimos en los videos de prueba de las placas Main y Tecon, donde puedes informarte acerca de qué valores deben estar presentes en cada uno de estos pines y de cómo fluye la señal desde la Main pasando por la Tecon hasta el módulo TFT. A través del cable de video o flex, la señal ingresa a la Tecon, donde ahora es referenciada como RX o de recepción, pero deben conservarse los mismos valores asignados, es decir, TX0 corresponde a RX0 y así sucesivamente, así como sus valores pico a pico. En este momento la placa Tecon debe descomponer estos 5 pares en 2 grupos equivalentes, uno para asignarlo a los píxeles pares y otro grupo para asignarlo a los píxeles impares. De manera que ahora obtenemos 10 pares de señal LVDS, ahora llamada señal mini LVDS por su tipo de operación en modulación de ancho de pulso. Esta señal será la que ingrese al módulo TFT, donde será multiplexada a aproximadamente 4 millones de señales digitales en los COF driver ubicados en los flex que conectan con el panel. Esto para controlar el mismo número de puntos de luz que formarán finalmente la imagen.